Este lunes se han celebrado las primeras jornadas de los fondos europeos para la recuperación. Ante sus colegas de comunidades como Baleares, Galicia o la Comunidad Valenciana, el presidente Torres ha pedido unidad de acción y un criterio de Estado para la gestión de estos fondos. El tejido productivo canario ha sido el más afectado por la pandemia de todo el país. Sobre esta realidad, el presidente Torres ha señalado la importancia de las sucesivas prórrogas de los ERTE para el archipiélago. La comunidad que más ha caído, la que más depende del turismo, aspira, por tanto, a recibir entre 2.500 y 3.000 millones de los fondos europeos para la recuperación. Hay presidentes que han hablado de la caída de 9 puntos de su PIB, pues Canarias ha caído 20 puntos. Canarias en estos momentos tiene el 10% de toda la población de España en ERTE, pero en población somos el 5% del país. Por tanto, tenemos el doble de personas en ERTE. El presidente Torres destacó el comportamiento de la población joven como la variable más importante para que pueda acelerar la recuperación económica en Canarias. Si siguen aumentando los contagios, todo se va a retrasar, ha dicho el presidente. Pues de la situación económica de Canarias vamos a hablar ahora con Gustavo Santana, que es el viceconsejero de Empleo. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Santana. Buenos días. Bueno, acabamos de escuchar ese vídeo de nuestro compañero Javier Hernández con respecto a esa visita del presidente, que hablaba de la caída del Producto Interior Bruto de las islas en 20 puntos, ¿no? Comparado con otras comunidades que hablaban de 9 puntos como algo tremendo, y sin embargo Canarias más que lo duplica, ¿no? Se ha destruido, escuchamos, la quinta parte de la riqueza de Canarias. Va a ser un año malo, pero parece ser que 2022, sin embargo, Canarias va a ser una de las regiones que van a despegar más con respecto a las otras. Sí, efectivamente. Ayer, además, se presentó el informe de previsiones que desde la Viceconsejería de Economía se viene exponiendo periódicamente desde el inicio de esta crisis. Y las previsiones, con toda la prudencia del mundo, siguen siendo, si cogemos el elemento más moderado de todas ellas, porque todo esto depende de cómo vaya evolucionando la crisis sanitaria y la evolución de la pandemia. Para final de este año estaría establecido en un crecimiento de un 6,3% y con un crecimiento de mayor intensidad para el año que viene, para situarnos en datos pre-COVID, pues ya casi en el año 2023. Nosotros siempre hemos dicho que esta recuperación iba a ser una recuperación en Canarias un poco más lenta por el peso que tiene el sector turístico en nuestra economía y porque la intensidad de esta crisis ha recaído con mayor virulencia en Canarias con respecto al resto de comunidades autónomas, porque el sector turístico tiene una afección mucho mayor por las restricciones a la movilidad. Entendemos que, y volvemos a hacer un llamamiento, pues que tengamos a un comportamiento en términos sanitarios como hemos tenido en el pasado, apelando a las tres claves principales, que es a la mascarilla, a la distancia social y al lavado de manos, y a que este verano pues tengamos un comportamiento lo mayor prudente posible para que la recuperación económica, tal y como está prevista, pues sea dentro de nuestras previsiones lo más certera posible. En tanto en cuanto esta situación y este comportamiento sanitario vaya a mejor, nuestra situación económica y nuestra situación de tasa de paro irá mejor. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento a que en este verano seamos prudentes, seamos precavidos y tengamos un comportamiento primero por la salud, pero también en segundo término por la recuperación económica y del empleo en nuestra comunidad autónoma. Bueno, en esa dirección está yendo también el empleo, ¿no? Se está recuperando muy poquito a poco, muy levemente. No se ha notado demasiado a la recuperación del número de empleados con respecto a mayo. En junio, ese 1% de diferencia con respecto al mes pasado. De hecho, Canarias es la tercera comunidad con una disminución del paro más leve del país. Sí, pero hay una circunstancia que nosotros valoramos positivamente. Por primera vez desde esta situación de crisis sanitaria hay 2 meses en términos de paro registrado que ha comportado un comportamiento, sirve la redundancia, de carácter positivo en todos los indicadores, salvo en la comparación interanual, porque la caída del empleo ha sido muy intensa en Canarias,
pero todos los indicadores, tanto el del paro registrado como el de los contratos, la afiliación y también la salida de los trabajadores en ERTE, llevan 2 meses en positivo. El mes de julio, si todo fuera bien y la situación sanitaria tuviera unos indicadores aceptables, todo prevé que fuera un mes también, conjuntamente con el mes de agosto, que la situación que nos dieran los datos del paro registrado también fueran en positivo, eso sí, de forma lenta, pero yo siempre me han escuchado decir que con una crisis de esta intensidad, en mi opinión, es preferible una recuperación lenta, pero una recuperación segura. Vamos a asistir en los próximos meses también a una inyección de inversión con los fondos europeos. Vamos a asistir también posiblemente a una discusión que antes de final de año se tengan que dar en el marco de la reforma laboral, del marco de relaciones laborales. Hemos asistido hace pocos días a que ha existido un acuerdo en relación de pensiones, pero también tiene que existir un acuerdo en materia del cambio de las relaciones laborales en nuestro país, del marco del Estatuto de los Trabajadores, porque son premisas que vienen marcadas de Europa para poder beneficiarnos de esos fondos europeos, y en tanto en cuanto las relaciones laborales, donde pongamos como norma la estabilidad y alejarnos de lo que estamos acostumbrados en Canarias en la última década, que es la precariedad laboral, también yo la quiero incluir con ese crecimiento lento pero seguro, porque para nosotros un empleo tiene que ser aquel empleo que llegue para quedarse. Próximamente tendremos también datos de la EPA y con esos indicadores podremos ir trabajando para ir aventurando un futuro lo más cierto posible en términos de empleo, ¿no? Insistiendo en la idea que para nosotros un empleo es aquel que llega para quedarse y vamos a seguir apostando por esa premisa desde el ámbito del Gobierno de Canarias para que se convierta en una realidad todo el proceso de recuperación futura, apostando por un empleo estable y de calidad. Claro, desde luego, porque sí es verdad que aunque, como apuntaba usted, el paro bajó en Canarias, en prácticamente todos los sectores, lo que sí sigue siendo muy alta es esa temporalidad. Efectivamente, es una tendencia en la que la temporalidad ha sido acuciante durante toda la serie histórica, la temporalidad e incluyo la parcialidad. Un 40% de los contratos que se producen son contratos a jornada parcial y un 90%, salvo algún pico en el que ha podido existir un crecimiento tímido de la contratación indefinida, son un 90%, en torno a un 90%, y lo voy a tomar como media, contratos temporales. Yo creo que son dos de los elementos que en Canarias han producido mayor inseguridad laboral, la temporalidad y la parcialidad. Por eso, cuando se habla de ERTES, del mantenimiento de los ERTES, que los ERTES serían la tónica en un futuro, tan solo es un elemento que marca un simbolismo de lo importante que es el mantenimiento del empleo en nuestra comunidad autónoma, pero hay que atacar otros elementos que tienen que ver con la tipología de contratación o la negociación colectiva, que son elementos fundamentales que entendemos que deben discutirse y que debe existir un acuerdo amplio para que en Canarias cambiemos esa tónica y esa cultura de la temporalidad y la parcialidad por una cultura de la estabilidad laboral. Bueno, gracias también a que el turismo se está movilizando, a que haya apertura de los comercios, de la restauración, de todo lo que envuelve a la hostelería. Casi 6.000 personas sí que han podido salir de esos ERTE. ¿Permitirá, pues, por ejemplo, que decisiones como la de abrir los interiores de la restauración y si la pandemia no sigue evolucionando en negativo, esas personas no tengan que regresar de nuevo a esa situación de ERTE? Ese es un elemento clave. Tengamos en cuenta que hay dos modalidades de ERTE adicionales, que son los ERTE de impedimento y los ERTE de limitación. En tanto en cuanto la actividad, en este caso del sector de hostelería, tenga una serie de limitaciones, el sector podrá acogerse, sus diferentes empresas y por centros de trabajo, a un ERTE de limitación. ¿Qué significa esto? Que algunos de los trabajadores, porque otros estarán en activo, puedan afectarse nuevamente a los expedientes de regulación de empleo si solicitan un ERTE de limitación, y por lo tanto yo lo asocio directamente a que en tanto en cuanto existan restricciones sanitarias porque los indicadores van en negativo, pues esto va a repercutir de forma notoria
en el paro y también en los trabajadores que vuelvan a estar afectados por los expedientes de regulación de empleo. Por eso yo insisto también, aunque sea desde el área de empleo, a un llamamiento a que seamos conscientes de que esta crisis sanitaria no ha acabado, que el COVID no ha terminado y que, por lo tanto, si queremos recuperar la economía y el empleo, la primera clave es la salud y, por lo tanto, tener un comportamiento prudente y siendo consciente de que está ahí y que cualquiera en cualquier momento puede ser afectado, especialmente la población más joven, que paradójicamente es quien ha sido más afectada en términos de paro durante toda esta crisis sanitaria, como suele ser tradicional, porque son las personas trabajadoras que están sujetas especialmente a un contrato temporal y a mayor precariedad laboral. Pues Gustavo Santana, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días y muchísimas gracias.